Hola, mi nombre es Yomaira Mena Gualimpia, estudiante de Psicología en la Corporación Universitaria Iberoamericana. Voy a hablarles de un tema de mucho interés como lo es el lenguaje. Uno de los elementos que diferencian a los seres humanos de los demás seres vivos es la capacidad que poseemos para comunicarnos de manera coordinada y sobre todo llegar a comprender lo que decimos o escuchamos de otras personas. Todo esto lo hacemos por medio del lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje? El lenguaje es un sistema de comunicación simbólico que se manifiesta a través de las lenguas, que son un sistema estructurado de signos que expresan ideas en los que la palabra es la representación. La expresión del lenguaje se realiza a través de la palabra escrita, mediante los órganos efectores musculares de las extremidades superiores y el sistema bucofonatorio. El lenguaje tiene tres niveles de mayor o menor complejidad. Uno de ellos son los monemas. Los monemas son elementos básicos de las palabras con significado propio y se dividen en lexemas y morfemas. Los primeros forman la raíz de cada palabra, por lo tanto, aportan un sentido. Por ejemplo, en el término perro, per sería el lexema, mientras los morfemas son aquellos que complementan o modifican el sentido de los lexemas y asimismo no tienen significado. Los fonemas, por su parte, es la unidad mínima del lenguaje oral, ya que se trata de los sonidos del habla que permiten diferenciar entre las palabras de una lengua, por ejemplo, E y L, empata y pala. Los rasgos pertinentes, por su parte, son movimientos elementales del aparato bucofonatorio que permiten la emisión de fonemas de acuerdo con las convenciones fonéticas de cada lengua. Cabe resaltar que la lesión o daño de las vías piramidales o extrapiramidales pueden producir diversas alteraciones del lenguaje y el habla. Uno de ellos es la disfonía. Esta es la alteración de la voz producida por trastornos orgánicos o funcionales de los órganos fonatorios. Se manifiesta por cambios en el entorno, intensidad, timbre y duración de la voz. La disartria, por su parte, es el trastorno de la articulación del habla causado por alteraciones neuromusculares. La afasia es un trastorno del lenguaje de tipo comprensivo o expresivo, tanto hablado como escrito. La disnalia, por su parte, es un trastorno de la articulación de los fonemas, es decir, la incapacidad para pronunciar correctamente ciertos fonemas o grupo de fonemas de manera correcta, por ausencia o alteración de algunos sonidos concretos. Otro trastorno es la disfemia. Este es el trastorno del habla caracterizado por la frecuente repetición o prolongación de los sonidos, sílabas o palabras, o por frecuentes dudas o pausas que interrumpen el flujo rítmico del habla. La disglosia son alteraciones del lenguaje oral provocadas por determinadas anomalías o malformación de alguno de los órganos encargados de la articulación de los fonemas. Ahora hablemos de las bases neurológicas del lenguaje. Las bases neurológicas del lenguaje se articulan por medio del funcionamiento armonizado de componentes centrales en el cerebro y periférico extracerebrales. Los componentes centrales son responsables de la gestión del lenguaje y el habla como actividad simbólica y se localizan en diversas estructuras del encéfalo, especialmente en la corteza cerebral asociativa. Los componentes periféricos, por su parte, como los elementos auxiliares del lenguaje y el habla, están situados fuera del sistema nervioso e incluyen los órganos fonatorios y los sistemas visual y auditivo. Ciertos trastornos del lenguaje, por leves que sean, pueden deberse a alguna lesión física de cualquier estructura del cerebro o cerebelo, los ganglios basales, el sistema límbico, la corteza o subcorteza, pero cualquier otra función cognitiva tiene su base más firme y amplia en la corteza cerebral. Ciertas áreas son cruciales para la semántica y la producción del habla al tiempo que participan en otras funciones cognitivas, especialmente en el pensamiento lógico. Por tanto, múltiples regiones, entre las que también figura el área de Broca y el área de Wernicke, organizadas como un sistema, controlan los componentes de las funciones del lenguaje. Pero no se puede separar el lenguaje de otras funciones cognitivas, porque el lenguaje en sus distintas formas depende de todos los procesos cognitivos que son necesarios para guiar el habla, guardarla en la memoria, adquirir conocimiento semántico, recuperar
este conocimiento, realizar cualquier tarea que requiere inteligencia verbal y tomar decisiones sobre opciones de lenguaje. Hablemos del área de Broca. Es un área fundamental en la producción del habla, pues en ella se localizan las representaciones de las imágenes motoras de las palabras. Está situada en el giro frontal inferior izquierdo, donde ocupa la porción opercular área 44 y la porción triangular área 45. Cabe resaltar que para que una persona pronuncie las palabras de manera correcta es necesario que el área active las correspondientes áreas motoras que controlan el aparato de la fonación y la articulación verbal. Ahora bien, si nos referimos al área de Wernicke, ocupa la posición posterior del giro temporal superior y del surco temporal superior, área 22. Se ocupa fundamentalmente de la recepción para el reconocimiento de las imágenes sonoras de las palabras. La función principal de esta área radica en codificar los sonidos, dotando de significado al lenguaje oral y escrito, mediante el adecuado análisis fonológico y semántico que permite la transformación auditiva en unidades de significado a palabras. Modelos teóricos del lenguaje. Entre los modelos teóricos de la adquisición del lenguaje encontramos modelos empiristas. Este modelo focaliza el proceso de adquisición de la lengua en la experiencia. Plantea que el conocimiento lingüístico se da mediante mecanismos de estímulo-respuesta y factores de refuerzo, es decir, el niño adquiere su lengua materna a través de la imitación y la repetición estimuladas desde el entorno social. Cabe resaltar que uno de los principales exponentes de esta teoría es Skinner, quien plantea que la conducta verbal es representativa de las otras conductas y la define como un comportamiento reforzado por la mediación de las otras personas que rodean al niño y que además refiere una tesis empirista ambientalista, la cual concibe la adquisición de la lengua como un constructo dinámico de conductas que solo se diferencian gracias a su valor funcional, es decir, a la aparición de un comportamiento verbal entre un grupo determinado de personas en situaciones correctas. Dicho de otra manera, según Skinner, el niño imita, repite y logra sus producciones verbales por la capacidad biológica y por la influencia del medio social y del contorno lingüístico en el que vive. Teoría innatista. El principal exponente de esta teoría es Chomsky, quien plantea que la adquisición del lenguaje involucra un proceso de crecimiento y maduración de facultades mentales en condiciones adecuadas, lo que significa que el aprendizaje de una lengua tiene su origen en el cerebro y por tal razón es una particularidad biológica con la que vienen todos los seres humanos. Los planteamientos de Chomsky apuntan a que ciertos principios intrínsecos de la mente proporcionan estructuras fijas como la condición previa a la experiencia lingüística. Según esta concepción, el proceso de adquisición de la lengua es inverso al que plantea la teoría empirista, es decir, que va del interior al exterior, ya que parte de los procesos mentales del ser humano, a los cuales se les da relevancia y se llega a un desarrollo de la lengua en donde la influencia del entorno social es fundamental. Entonces podemos decir que Chomsky no desconoce totalmente la incidencia de las condiciones ambientales y sociales que rodean al individuo en su proceso de desarrollo lingüístico. Simplemente establece un orden de prioridad entre lo intrínseco y lo extrínseco, diferente al proceso de los conductistas. Teoría funcional. Su principal exponente es Halliday, quien plantea que la lengua es una forma de interacción y se aprende mediante dicho intercambio social. Este autor propone las siguientes funciones iniciales que le proporcionan al niño la adquisición de su lengua materna. Función instrumental. Esta sirve para satisfacer las necesidades materiales, fisiológicas, como el hambre, la sed. La función reguladora, para determinar e influir en el comportamiento de los demás. Y la función interactiva, para involucrar a otras personas en su mundo personal, para identificar y manifestar el yo. La función heurística o explorativa, por su parte, para descubrir el mundo exterior e interior, como la aparición del deseo de preguntar. Y la función imaginativa,
para fantasear y crear un mundo propio. Finalmente tenemos la función informativa, que esa nos sirve para contar, narrar y comunicar lo que ocurre a nuestro alrededor. Modelo cognitivo. Este modelo expone que el niño no puede descubrir las estructuras sintácticas sin la ayuda del significado. Según Kroner, existen factores cognitivos que afectan el curso de la primera adquisición del lenguaje, analizándolo a 3 niveles. El primero es la estructura y procesos. El segundo son las operaciones y el tercer nivel son los contenidos cognitivos. Sin embargo, se elogia a favor de una hipótesis cognitiva débil que incorpore tanto los procesos cognitivos como los más puramente lingüísticos, frecuentemente ignorados. Según Lakoff, su modelo cognitivo idealizado, este designa cualquier concepto construido a partir de nuestro conocimiento del mundo. Inicialmente propuso 4 tipos de modelos cognitivos idealizados. El primero es la metáfora. Esta nos permite entender y razonar sobre el otro. Por ejemplo, entendemos la importancia de los objetos físicos por su tamaño y aplicamos esta forma para concebir la realidad. La metonímia, por su parte, consiste en una correspondencia interna a un solo dominio, en la que el dominio fuente presenta la meta. Por ejemplo, nos podemos referir a un objeto dominio meta mediante la mención de otro objeto dominio fuente con el que se relaciona estrechamente el primero. Esquema de imágenes, basadas en estructuras, experiencias físicas con el entorno. Y por último tenemos la estructura esquemática proporcional. Muchas gracias.